Iglesia amada, ¿qué es acción de gracias? Agradecimiento. Agradecimiento. ¿Qué más es acción de gracias? Quiero escuchar algo que ya hemos aprendido en la iglesia. Agradecimiento. ¿Qué más es acción de gracias? Acción de gracias es hacer la voluntad del Padre. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más es acción de gracias? Obediencia, sí, Señor. ¿Qué más es acción de gracias? Falta algo que es bien importante. Falta algo que no queremos que nos pase, pero nos pasa. ¿Qué más es acción de gracias? Obediencia. ¿Sí? ¿Cómo? Valorar lo que el Señor nos ha dado. ¿Pero qué más? Falta algo. ¿Qué más es acción de gracias? ¿Cómo Martica que oró en lenguas? ¿O estaba cómo Martica? Ella, y por eso ahí. Dale gracias a Dios. Muy bien, eso es acción de gracias. Vamos a mirar bíblicamente esos dos fenómenos. ¿Por qué no se le da gracias a Dios cuando estamos viviendo dificultades? ¿Por qué corremos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué nos quejamos? Vamos a aprender bíblicamente. Esas son las cosas que nos pasan a veces. Pero ¿por qué nos pasan esas cosas a veces? Si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Cuando Pablo le dieron los 39 guarapazos, ¿así dice la Biblia? Latigazos. Bueno, latigazos. Es que parece que estudiáramos como Girardot. Cuando le dieron esos 39, ¿cierto? La Biblia dice, Pablo lloraba, Pablo se quejaba. Oiga, hay algo importante. Cuando Esteban pasó lo que pasó, porque Esteban era pum, 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 hasta que ¿qué iglesia? ¿Hasta que qué iglesia? Hasta que murió Esteban. Sí, claro, pero ¿qué pasó antes de que partiera, de que durmiera con el Señor? ¿Qué pasó con Esteban? Le dijo al Señor que no les tomara cuenta los pecados. ¿Qué le dijo, Señor, caiga fuego del cielo? No le dijo eso. ¿El qué dijo? Que no les tengan cuenta los pecados. Muy bien, gloria a Dios. Lo que estaban haciendo por mí. ¿Pero qué vio? ¿Qué había en Esteban? El Espíritu Santo. Muy bien, porque si leemos en Hechos 6 de los apóstoles, dice, nombren 7 varones. 7 varones, ¿cierto? Muy bien, 7 varones, ¿para qué? Para servir ¿qué? O sea, eran meseros. O sea, que es mesero, tranquilo. Usted lo está haciendo bien, lo felicito. Gloria a Dios. Entonces, 7 varones de buen testimonio que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. ¿Y de qué más? De humildad. De gracias. Llenos de sabiduría, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Iglesia, cuando tú y yo, Dios nos vas a encargar algo, es porque somos de buen testimonio. Por eso Dios muchas veces dice, no, pero es que yo quiero servirle. Una cosa es lo que yo quiero, una cosa es lo que tú quieres, y otra cosa es que Dios está viendo en nosotros el buen testimonio. Amén, hermanos, amén. Gloria a Dios. Y por eso Esteban, lleno del Espíritu de Dios, ¿quién le daba esa fortaleza a Esteban? El Espíritu de Dios, iglesia. Por eso el que no tiene el Espíritu de Dios sale corriendo, se lo pasa berriendo, se lo pasa quejándose y se lo pasa lamentándose. Vamos a verlo bíblicamente. Y hay otros, iglesia amada, hay otros, ¿cierto? Hay otros que por los afanes de la vida, ¿no es cierto?, no tienen en cuenta a Dios. Pero les llega la adversidad y dice, Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor le dice, por andar corriendo por la vida y por no prestarme atención. Mire lo que dice Filipenses 4:6, iglesia. Filipenses 4:6. Por nada. ¿Cuál es el problema más grande que tiene La hoy? maldad. Sí, hermanos. Hay unos que iban a viajar ayer y el del 1 de diciembre están ya. Imagínense, ¿ayer qué era?
28, ¿no es cierto? Y en el 1 de diciembre, 28 días antes estaban programando, estaban alistando la maleta. Y ocurre que la maleta que alistaron no les sirvió, que se le dañó la cremallera, les tocó cambiar la maleta. Bueno, yo no entiendo. Esto que nosotros vamos a aprender hoy, esto hay que ponerlo por obra. Hay que ponerlo por obra. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Sabe por qué no hay agradecimiento permanentemente? Iglesia amada, ¿sabe por qué, iglesia? Por los afanes de la vida. Porque un principio de poder exaltar y glorificar el nombre de mi Señor es que ustedes y yo por nada estemos afanados. Por nada. Por nada, por nada es por nada. Aquí Pablo da instrucciones de acción de gracias. El afán nos turba y el afán nos saca del propósito de Dios. Esos afanes, ese afán de hacer, ese afán de decir es que el 30 de enero yo tengo que tener, no, tienes que morir. Sí, yo tengo que tener al 30 de enero. Es que yo no sé, de aquí, Señor, si tú estás conmigo de aquí al 15 de enero, ya tengo mi carro. Ay, ay, ay. Y no sabemos si el Señor venga el 8. Dice de aquí al 15 de enero y el Señor vino al 14. Entonces, ¿cómo quedó el plan? ¿Cómo quedó el proyecto, iglesia? Iglesia, ¿cuál es la instrucción de Pablo? ¿Qué dice Pablo? Que los afanes que le quitan a uno. ¿Sí? Exacto. Quita, iglesia. Eso es así, así. Muy bien, hermano. Quita la mira en el reino de los cielos. Esos afanes de la vida. Iglesia, nunca se nos olvide, nada nos llevamos. Nada nos llevamos, iglesia. Estemos contentos y felices con ese pernil de pavo que tenemos para hoy. Así sea el pollo. Así. Los afanes de la vida nos turban. Los afanes de la vida ¿qué? Nos quitan la paz de Dios. Los afanes de la vida no nos permite darle gracias a Dios. Y lo más tremendo, hermano, que los afanes de la vida nos sacan del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Para qué corremos, iglesia? Bogotá está sola. Gloria a Dios. Pero nos hace falta nuestros hermanos, ¿no es cierto? Hace falta. Vamos a ver con quién nos van a salir cuando lleguen. Con hallacas, sí. Eso, pobre Nico. Le toca llenar el carro de hallacas. Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo. Primer ejemplo, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo número 11 en adelante. Lucas 17, 11 en adelante. Compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice y vuelve y repite, iglesia, es: por nada estéis afanosos. Eso es un principio importante de la palabra. Sino sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios, en el nombre de nuestro, ¿sí? En oración y ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Primero, ¿qué dice el apóstol Pablo? No estemos afanados. Segundo, Que sean conocidas nuestras peticiones. ¿a quién? ¿A la hermanita o el hermanito de la iglesia? Yo no entiendo, mira, hermanitas y hermanitos, yo les voy a pedir un favor. Hermanito, no se ponga a contarle su vida a su hermano de la iglesia, por favor.
No se ponga a contar en la vida. Viva lo que esté viviendo con su esposa o sus hijos. Eso es su problema con Dios. No se ponga usted a contar, es usted con su vida, sus hijos, su esposa. Mire, el día que usted cuente su vida a otro, el Señor dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y aparta el corazón de Dios. Es su vida. No es que mi esposa hace 10 días no me da un pico. Es su problema con su esposa y con Dios. Amén. Es que mi esposo no me mira. A lo mejor usted ni se baña. Váyase a ver. Sí. Sí. Es que a veces, hermanos, le echamos una vez que no es que... Ay, hermanita, ayúdame a orar porque es que mi hijo ya lleva 15 días sin... ¿Será que la oración de la hermanita es más poderosa que la oración de la iglesia? Entonces, ¿qué está pasando, iglesia? Pero ahí dice, número 1, por nada estéis afanosos. Número 2. ¿Qué dice número 2? Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? ¿Del pastor? ¿De la hermanita? ¿Del hermanito? ¿Del profeta? ¿Del apóstol? No, iglesia. Es más, ni delante de sus hijos. Es más, ni delante de su esposo ni de su esposa. Es delante del que creó los cielos y la tierra. Número 3. Número 3. ¿Qué le falta? Oración y ruego. Ay, Señor, te lo pido que no se vaya a morir. Eso es oración y ruego. No, Señor. Eso no es oración y ruego. Eso es lo que nosotros tenemos que salir de la mentira, de esa mentira que nos metieron. No, iglesia. El Dios que creó los cielos y la tierra, para lo que el hombre es imposible, para el Señor todo es posible. Amén. Entonces, ¿dónde se hace Dios? Ese es el Dios de la palabra. El Dios que vive en mí, vive en ti. Aleluya. Versículo y número 4. Con acción. Acción. La palabra acción, ¿qué significa? Hacer qué, ya vamos a aprender. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Acción de gracias. No solo dar gracias, sino acción. Una acción. Sí, Señor. Y vamos a aprender, iglesia. A ver, iglesia. Pero es que los afanes de la vida, hermano. Versículo número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pasaba entre Bogotá y Tunca, entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Digan que tiene a su lado 10 leprosos. 10 leprosos. ¿Cuántos? 10. A ver, muéstrame qué son 10. A ver, alguien que le muestre cuántos son 10. Eso. Son 10, ¿no es cierto? ¿Y cuántos muchos venimos a la iglesia? Mire, verá. 10 leprosos. Dice, los cuales se pararon de lejos. ¿Los cuales qué? ¿Por qué se pararon de lejos? Porque no podían acercarse A la gente. ¿Cierto? Claro, porque era una enfermedad que contagiosa. ¿Y qué le pasa hoy a los cristianos? Hay enfermedades contagiosas y ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? No, abrazan la enfermedad. Le dan piquitos y le dicen te amamos y te queremos. ¿Por qué? No nos paramos de lejos, iglesia. ¿Qué están haciendo ahorita muchos cristianos, iglesia? ¿Abrazando qué? Esta época. Consintiendo esta época. ¿Por qué? Y dice la Biblia, y dice el Señor, parándose de lejos, y alzaron la voz. Todos, toda la iglesia diga. Jesús. Toda la iglesia, ¿qué dice? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿De todos qué? No solo de nosotros.
Sí, pero en ese momento están hablando. No, sí, pero ahorita los que hablamos fuimos nosotros. Y ahorita el Espíritu Santo está hablando a nosotros, iglesia. Pero eran ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Miren lo que dicen. ¿Qué dice la Biblia? Y alzaron la voz, diciendo, ¿quién? ¿Uno? Los 10, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué le pidieron? Misericordia. ¿Qué le tenemos que pedir usted y yo? Misericordia. Iglesia, misericordia, iglesia. ¿Por qué dice que nuevas son todas las mañanas? Nuevas son, nuevas. Versículo número 14. Cuando él los vio, ¿qué le dijo? Y Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Los envió. Dar testimonio de su poder. No, pero ahí, ¿qué hizo en ese instante? ¿Cómo? Los envió, pero ¿qué vemos ahí? ¿Qué dice la Escritura? Autoridad. ¿Cómo vimos? Autoridad. No, ¿qué les dio a ellos? Y una orden. Sí, pero ¿qué les dio él antes de matar? ¿Sí? Que se mostraran a los ¿Qué dice el versículo número 12? 12. Y entraron en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se acercaron. ¿Qué dice el versículo 13? Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué les dio y qué tuvo con ellos? Muy bien, iglesia, muy bien, iglesia. ¿Los tocó? No. ¿Le dijo fuera lepra? No. ¿Sí? ¿Les dijo ahora son sanos? No, habló. Autoridad. Miren lo importante que nosotros. Solamente con su misericordia. Con su misericordia, iglesia. Solamente con su misericordia, iglesia. Y dice en el versículo número 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, iglesia. Levanten las manos. ¿Cuántos eran? 10. ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. ¿Cuántos? 1. La pregunta que yo hago, ¿cierto? Imagínense, la pregunta que hacemos en esta mañana es: ¿qué pasa con el hombre de hoy? Son desagradecidos. Solo muchos quieren que Dios viva para ellos, pero ellos no quieren vivir para Dios. ¿Sí? Muchos. Esos 10, 9 querían que Dios viviera para ellos, pero solo uno dijo: yo quiero, Señor, que tú vivas para mí, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Solo él lo confesó, solo él lo dijo. ¿Y qué hizo este hombre? Versículo número 17. ¿Qué hizo este hombre? Se postró. ¿Rostro en qué? ¿Qué más hizo? A los pies de Cristo. ¿Dándole qué? Gracias. ¿Qué más? ¿Este era qué? ¿Y qué más? Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que están limpiados, y los 9 donde están. No quiero oír que se gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Iglesia. Supuestamente no era un samario. Era un extranjero. ¿Qué le falta al cristiano de hoy? Rendirse, poner rostro en tierra, humillarse en Iglesia, Dios. no nos parece suficiente todo lo que el Señor hace por ti y por mí. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pidiendo más. ¿Cómo? Pidiendo más. Sí. Ojo con eso. Vale, iglesia. pedazo de abajo, ¿verdad? Exacto.
Sí. Tenemos el pedazo de cerdo aquí y queremos meterlo el pedazo de pollo aquí y queremos meterlo el cordero por aquí por la mitad. Es impresionante, hermanos. Es impresionante que eso se llama ingratitud. Y no nos sorprendamos, iglesia. Hoy, de cada 1000 cristianos, solo 10 le dan gracias a Dios. Como debe ser. 10 solo dicen con acción de gracias. ¿Cuál es esa acción, iglesia? Escúchalo bien. Mira lo que vamos. Respondiendo Jesús, pero mire, dice, y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, primero, ¿qué hizo él? Vio que había recibido ¿qué? Sanidad. ¿Él qué quería? Sanidad. ¿Cierto? Él no quería sino ¿qué? Sanidad, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante. Sí, señor. Número 1, él vio Él vio y reconoció la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. ¿En dónde? En su sanidad. Número 2, vio la gloria de Dios. Entonces, y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, número 1, vio la gloria de Dios, recibió sanidad. Número 2, volvió, o sea, se regresó, ¿cierto? Al autor de ¿qué? De la sanidad. De la sanidad. Muy bien, al autor de la vida, muy bien, de la sanidad. Número 3, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué dijo? Bendito tú eres, santo, santo, santo. Número ¿qué vemos? Número 4. Número 5. Y se postró en tierra, y se postró rostro en tierra a sus pies. Número 6, dando gracias. Y este era samaritano. Iglesia, eso se llama acción de gracias. Eso se llama acción de gracias. No dar gracias, sino es el acto. O sea, no solamente dio gracias, sino una acción. Número 1, reconoció la gloria de Dios. Número 2, se volvió al autor, al dador, al que le dio a él, ¿cierto?, la libertad en esa enfermedad. Y número 3, ¿qué? Número 3, glorificó a Dios. Número 4, ¿qué más? Sí, glorificó a Dios a gran voz. Número 4, se postró rostro en tierra. Y número 5, dándole gracias. Gracias. No le dio vergüenza. Ay, como llegó mi comadre Rico, y bájale a las alabanzas porque es que a ella no le gusta. No, bájale a la palabra porque es que a él no le gusta. ¿Por qué no? ¿Por qué le avergüenza de mi Señor? Porque es que tu casa y mi casa son casa de oración, no cueva de ladrones. Amén, hermanos. Y dice en el versículo 17, después de que el Señor ve esa acción de gracias, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Buscaron el milagro y se fueron, como está pasando hoy en día. Sí. Acuérdese el hermanito que se fue de la iglesia y dijo, pastor, yo no volví porque es que la otra iglesia donde voy Dios ya me dio carga. Dije, pero si usted me hubiera dicho, yo le hubiera dado un carro. No, sí le dije. Sí. Yo le hubiera dado el carro, pero como yo no quiero la perdición de su alma, sino que su alma se salve, entonces yo nunca le daría nada a usted. ¿Sí ve? Versículo número 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Quién le faltaba a él? No, la segunda. Exacto, porque él tenía. ¿Qué hizo que él se devolviera? ¿Qué hizo que él le diera gloria a Dios? ¿Qué hizo que él se prostrara? ¿Qué hizo que él pusiera rostro en tierra? ¿Qué hizo que él diera acción de gracias? La fe, perdón, la fe. Pero, ¿cierto? Pero le faltaba ¿qué? La salvación, iglesia.
Hay muchos, escúchelo bien, iglesia, hay muchos dentro de las iglesias que no han recibido la salvación. Exacto. No han recibido. No porque yo lo diga, sino porque por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Sigamos, iglesia. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. ¿Cómo estaban los 10 hombres? Enfermos, ¿cierto? Dice aquí, la ingratitud se manifestó en gente que recibió una bendición de Dios. La ingratitud es una de las cosas más detestables y más desagradables para Dios. La ingratitud. No reconocerlo a él. Sí. La ingratitud es una de las cosas más desagradables, más detestables que el ser humano comete hacia Dios. El ser humano que comete hacia Dios, la ingratitud. Y eso es lo que nosotros, porque vivimos momentos difíciles, porque estamos pasando momentos difíciles, nos quejamos. Y eso se llama ¿qué? Ingratitud. Que porque estoy pasando un momento no sé qué, que porque me duele, que porque no sé qué, y me quejo y no eso se llama ingratitud. Que porque llueve, que porque... Sí. Repetimos. La ingratitud es una de las cosas más desagradables que el ser humano comete hacia Dios. Nosotros como cristianos se nos olvida ser agradecidos con Dios. Iglesia, el origen de la acción de gracias está en el corazón de Dios. O sea, ¿de dónde vino la acción de gracias? Del corazón de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo también tuviéramos acción de gracias para con Dios. Aleluya. Porque Él sabe que el que da acción de gracias al Señor, sabe que Él gobierna todo. Amén, hermanos. Porque el que glorifica, exalta, alaba a Dios y le da gracias, es porque sabe que Él es el que domina y tiene el control de todo. Amén. Ahora vamos a otro ejemplo de ingratitud. Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. Versículo número 21. Dice en el versículo 21. Cuando estamos ahí decimos un buen amén. Amén. Versículo 21. Pues habiendo conocido a quién? A Dios, ¿no es cierto? Pues habiendo conocido a Dios, no que iglesia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue, ¿qué iglesia? Entenebrecido. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se envanecieron en sus racionamientos, iglesia? ¿Y por qué su corazón fue entenebrecido, iglesia? ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria a Dios. Porque no le dieron la gloria a Dios, iglesia. Dice, aquí se nos revela algo muy importante, hermanos, algo muy impactante del cristiano muy mal agradecido. ¿Qué pasa con el cristiano mal agradecido? Miren lo que pasa. Vamos para la iglesia. Cuando no damos gracias a Dios es porque algo pasa en el corazón. Cuando una persona no le da gracias a Dios es porque en su corazón está endurecido. Es porque en su corazón está cargado de maldad. Porque el que le da gracias es porque la gloria de Dios vive en su vida. Amén. Se manifiesta grande y poderosamente. Gloria a Dios. Si no agradamos a Dios, llega la idolatría y terminamos adorando a otras cosas. Las consecuencias son ¿qué? Fatales. Cuando no somos agradecidos, cuando no le damos gloria a Dios, vienen ¿qué? Las consecuencias, ¿cierto? Y pueden ser ¿qué? Fatales en nuestra vida. Mira una persona o personas que no le dieron la gloria a Dios. Versículo 24.
Por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios ¿qué? Cuerpos. ¿Qué nos damos cuenta aquí en el versículo número 24? ¿Qué hizo Dios? Los entregó. Iglesia, ¿no te has dado cuenta que tú ya casi no lees la Biblia igual que antes? Ojo. Porque ¿qué hace Dios? Cuando ya nos dejamos de escudriñar la Escritura, los tiempos más maravillosos de nuestra vida es cuando escudriñamos las Escrituras, cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, Dios los entregó a una inmoralidad sexual. Dios los entregó, Él mismo se encargó de decir, cierto, Él mismo, como no me quisieron deshonrar a mí, entonces sigan sus propios ¿qué? Caminos. Porque ustedes no me dieron gloria a mí. Ustedes se envanecieron en sus propios corazones, entenebrecieron su mente con sus cosas, con su inmundicia, con lo que les gusta practicar. Entonces, como no me obedecieron, dice, pero es que ¿no te has dado cuenta que eso es como el borracho? Que el borracho dice, ya no vuelvo a tomar, mamita. Le llora a la esposa, le llora a los hijos y ¿qué le dice? Que yo ya no vuelvo a tomar. Yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? Y vuelve. ¿Por qué, iglesia? Se lo juro por quién, le dice. Sí. Que yo no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa, iglesia? Y cada vez que pasa, es que peor, iglesia. Iglesia, con amor, con mucho amor. Aquí en la iglesia hay personas que siguen practicando el pecado. Aquí en esta iglesia. No nos vayamos, yo no estoy diciendo allá afuera, sino aquí. Escúchenlo bien, iglesia. Esa persona, las consecuencias van a ser ¿qué? Fatales. Iglesia, es por eso que nosotros debemos venir a donde me ministra, donde me enseña, me exhorta, me edifica y me endereza mis pasos, la palabra de Dios. Aquí tenemos que venir. Y dice, ¿se entregaron ellos a qué? A la inmoralidad ¿qué? Sexual. ¿No es cierto? Versículo número 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad. ¿Qué estamos viendo, iglesia? ¿Cierto? Están cambiando la palabra de Dios diciendo cosas que la Biblia no dice. Metiéndole a la gente cosas que la Biblia no dice para ellos justificar su propia ¿qué? Doctrina, su propia herejía. Cambiaron y dice, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿qué cambiaron? ¿Ahora quién adora? Sí. ¿A qué más adora? A los hombres también. Lo que ese hombre diga, eso lo vamos a decir porque él lo dijo. No es lo que él diga, es lo que diga la palabra de Dios. Es lo que diga el mensaje del Señor para tu vida y para mi vida. Y dice en el versículo número 25, 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, las lesbianas, ahora y de igual modo también los hombres, los homosexuales, el uso natural contra la mujer. O sea, ¿qué quiere decir? El uso natural contra la mujer, ¿qué quiere decir? Que se acostaban con quién. ¿Sí? Y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué van a recibir? ¿Qué van a recibir todas aquellas personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? ¿Qué van a recibir? La retribución debida a su extravío. Y versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que para hacer cosas que no convienen.
Iglesia, ¿usted no se ha dado cuenta que usted ha querido dejar aquí? Porque yo tengo que hablar de lo que el Espíritu Santo me coloca en mi corazón. Aquí hay hermanos que han querido dejar cosas y no las pueden dejar. Y leen la Biblia y le piden a Dios y no las pueden dejar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque Dios no los entregó porque no quiere. No quiere. O sea, no lo quieren ellos. No quiere. Y no quiere. Y por eso la gente dice, pero ¿dónde está Dios? No, Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Pero por qué Dios permitió? No, Dios no permitió. Eso es consecuencia, ¿cierto? Eso es consecuencia del camino de la bendición que llevamos o del camino de la maldición que la gente espera. Cuando no glorificamos a Dios, las consecuencias son desastrosas. Cuando no glorificamos a Dios, las consecuencias son desastrosas. Los hijos de Dios son agradecidos. Vamos a ver un ejemplo. Salomón, Segunda de Crónicas 5, 13, 14. Segunda de Crónicas 5, 13, 14. Miren lo que dice Segunda de Crónicas. Los hijos de Dios tenemos que ser agradecidos en todo. Así estamos viviendo el peor momento de nuestra vida, iglesia. Gracias a Dios. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar, ¿y qué más? Y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es que para siempre. ¿Qué más dice el versículo? Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ¿a dónde? Allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Iglesia, escúchelo bien. Cuando una casa está llena de la gloria de Dios, es porque ¿qué? Número uno, damos gracias a Dios. Número dos, alabamos en todo tiempo. Y decimos, Padre, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, iglesia. Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, Señor. Mira, iglesia, una casa llena de la nube, de la gloria de Dios, siempre clama, santo, santo, bendito sea tu nombre. El Señor es mi pastor, aunque ande por enfermedad, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo como poderoso gigante. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasó con los romanos y qué pasó con Salomón? Lo contrario. Los romanos no le dieron la gloria a Dios. ¿Y Salomón qué estaba dándole? La gloria a Dios. En una persecución tremenda, en un momento difícil de su vida, pero le estaba dando ¿qué? Gloria a Dios. Los romanos, la gloria de Dios los abandonó. Cuando un cristiano no le da la gloria a Dios, la gloria de Dios ¿qué? Los abandona. Y en este caso, lo contrario. Hubo dos cosas importantes que ellos hicieron. ¿Cuáles fueron las dos cosas importantes que hizo Salomón, que ellos hicieron, los cantores? Número uno, lo alabaron un buen rato. ¿Cuánto tiempo? Un buen rato. Y número dos, le dieron ¿qué? Gracias. Lo alabaron, número uno, y le dieron gracias. Quienes alaban y dan gracias a Dios, iglesia amada, la gloria de Dios, créalo en esta mañana, desciende sobre tu vida. Amén. Llena tu casa, llena tu alma y tu espíritu de la gloria de Dios. Se llena, se llena. Gloria a Dios. Y cuando la gloria de Dios está en la vida tuya y en mi vida, nuestras vidas son inmediatamente transformadas. Son transformadas. Yo ya no quiero vivir como el mundo vive. Yo no quiero celebrar lo que el mundo celebra.
Yo quiero celebrar lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores celebra, hermanos. ¿Cuándo celebró el Señor Jesucristo su propio cumpleaños? ¿Cuándo? ¿Nunca? ¿Cuándo los discípulos le celebraron el cumpleaños a Jesús? ¿Nunca? ¿Cuándo María le celebró el cumpleaños? Nunca. Sí queremos hacer celebraciones, sí se quieren hacer celebraciones, ¿cierto? Pero no se le quiere obedecer a Dios. Es mejor obedecer que sacrificios, iglesia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. El rey David fue un hombre de carne y hueso como tú, como yo, iglesia. ¿Tuvo sus errores, iglesia? Claro, iglesia, como los tenemos tú y yo. Pero él tuvo un corazón noble. Un hombre que reconoció, no en el momento, en el instante mismo, pero era tanto el corazón, que Dios veía el corazón en David, que le mandó un profeta a Natán y le dijo: mire, David, tú has hecho esto, David. ¿Será que Dios necesita enviarnos profetas en este tiempo? No, porque ya no vuelve más. Ya nos dejó esta profecía, y si esta profecía no nos dice, no nos habla que estamos pecando, que estamos mintiendo, que estamos viendo lo que no tenemos que ver, estamos oyendo lo que no tenemos que oír, que estamos haciendo lo que no tenemos que hacer, y que estamos viendo lo que no tenemos que ver, iglesia, si esta profecía no transforma nuestra vida, iglesia, nuestra casa no está llena de la gloria de Dios. ¿Qué más dice, hermanos? Fue un hombre con un corazón muy agradecido hacia Dios. ¿Quién hizo la mayoría de los salmos? David. David. ¿Eso es símbolo de qué? Sí. Es un símbolo de mucho agradecimiento. Fue muy agradecido con Dios. ¿Es eso el secreto de un verdadero adorador? Y un cantor como David, yo creo que no se va a volver a ver. Mira lo que dice el Salmo 104:5. Salmo 104:5. ¿Qué dice? Entrad. ¿Qué dice la Biblia? Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué más dice? Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, se necesita más escudriñar la palabra más. Mucho más, iglesia. Necesitamos, no esperemos únicamente leer un ratico por la mañana, iglesia. No. Se necesita. Usted, mire, Dios, si tú y yo disponemos más nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Él no espera que te enseñe un hombre. Él va a enseñarte. Él va a grabar la palabra en las tablas de tu corazón, iglesia. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo David con estos salmos? Estaba reconociendo la soberanía de Dios. Estaba reconociendo que Dios lo podía todo. Y que para eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos con Él. Acción de gracias, alabando, exaltarlo, glorificarlo desde ahora y para siempre. ¿Qué le estaba enseñando David a los israelitas? Le estaba enseñando, ¿cierto?, acerca de la acción de gracias, ¿cierto? Práctica, una enseñanza práctica y real, que ellos lo vivieran como él lo estaba viviendo. Es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Mira lo que dice Nehemías 12:46. ¿Qué dice? Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias de Dios. ¿Quién era el director de cantores? Mira qué dice la Biblia. David y quién? David, director de cantores. Iglesia, no hay algo más maravilloso. ¿Cómo te pareció esa alabanza de tu primero? Sí. Nosotros necesitamos aprender a poner en primer lugar a Dios, iglesia. Que Dios sea el primer lugar de todas las áreas de mi vida. Que no sea primero mi estómago.
Que mi estómago no domine mi vida, iglesia. Iglesia, ya habían transcurrido 600 años. Los hombres de Dios conocían esto. El joven Daniel, estando en cautiverio, decidió no contaminarse con la comida de ¿quién? Del rey. ¿Qué tenía Daniel? Eso otro varón de Dios. ¿Qué dice Daniel 2:23? Daniel 2:23. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y ¿qué? Fuerza. Iglesia, sí. Y dice, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto de ¿qué? Del rey. Iglesia. Iglesia amada, cuando tú y yo reconocemos la soberanía de Dios y le damos acción de gracias, lo alabamos porque nos ha dado ¿qué? Sabiduría y ¿qué? Y fuerza, iglesia. ¿Por qué los cristianos son tan débiles hoy por hoy, iglesia? Porque la casa no está llena. Porque la casa no está llena. La casa necesita estar mínimo 3/4. Porque si la casa está con un 25%, te va a gustar más las novelas, la programación de la televisión, el internet, el WhatsApp, que la palabra de Dios. Pero si la casa está 3/4, iglesia, necesita escuchar hombres de Dios que prediquen, necesita escudriñar la palabra, hacer sus propios estudios bíblicos para que el Espíritu de Dios llene cada día más tu casa y mi casa. Pero cuando te distrae más lo del mundo, iglesia, la casa está 1/4. En una asamblea general de socios, ¿cierto? Para que se apruebe un decreto, ¿qué se necesita? Más de la mitad, ¿no es cierto? Y si está el 49.9, de pronto hay muchos cristianos con el 49.9, ¿cierto? Le gusta más. Su corazón se tiende más para el mundo. Escúchalo bien, iglesia. Muchos cristianos de hoy, cuando se ven en una situación apremiante, en lugar de orar a Dios y refugiarse en Él, se refugian en la angustia, la tristeza, el llanto o la desesperación. Escúchalo bien. Muchos de los cristianos de hoy, cuando viene esta situación, como en el caso de Daniel, que estaba viviendo Daniel esa situación, que prefirió no contaminarse con la comida del rey, dice, muchos cristianos de hoy, cuando se ven en una situación apremiante, en lugar de orar, en lugar de alabar y glorificar a Dios y refugiarse en Él, se refugian: 1, la angustia; 2, la tristeza; 3, el llanto; 4, la desesperación. ¿Es cierto o no es cierto, iglesia? Eso habla de un cristianismo muy débil, con falta de conocimiento e entendimiento de la palabra de Dios. Hay cristianos que se acostumbraron a vivir en la miseria. Hay cristianos que se acostumbraron a vivir del cuento. Iglesia, vivir bien para Cristo no es tener posesiones materiales. Es que primero esta casa esté en orden y todo lo que hay alrededor mío también esté en orden. Y lo que no está en orden, dice: con su permiso, yo me piso. Pero a veces dentro de nuestra misma casa hay un desorden terrible y uno llega y dice: que sea Dios, que sea Dios, que sea Dios. Si mi casa está en orden, si esta casa está en orden, toda mi casa tiene que estar alrededor que en orden. Y si no está en orden, con su permiso, que yo me piso. Pero si tú sabes que el pecado está contaminando tu casa, pero si tú sabes que la inmundicia está contaminando tu casa, iglesia, porque es que si el pecado mora aquí, si el esposo y la esposa, si la esposa, ¿cierto? Si anda en desorden y viene el esposo y él es creyente, ¿ella qué está haciendo con él?
Contaminándolo, perturbando, no es una canal de bendición. Iglesia, Daniel no se alteró, Daniel no se desesperó, sino que le dio gracias a Dios y lo alabó. Es que, ¿qué pasó con Daniel, iglesia? Al final con Nabucodonosor, ¿qué pasó? Cuando a Daniel lo metieron al foso de los leones, ¿cierto? ¿Quién se entristeció? ¿Qué vio en Daniel? La gracia y la gloria de Dios. Iglesia, si no hay transformación en tu casa y en mi casa, iglesia, es porque la gloria de Dios no está en tu vida ni en mi vida, iglesia. Porque eso impacta, iglesia. Eso llena. Eso no necesita que usted y yo cojamos a la gente a bibliazos, no. Solamente con esa gloria preciosa que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos viendo aquí en este versículo de Daniel? Número 1, oración. Número 2, alabanza. Y número 3, acción de gracias. Amén. Eso es lo que estamos viendo ahí. Oración, alabanza y acción de gracias. Vamos a ver la vida de Pablo. Que fue un hombre bien agradecido. Pablo fue un hombre ¿qué? Bien agradecido. Hay gente que sí, hay cristianos que con su solo rostro no agradecen a Dios. Parece que lo hubieran bautizado con agua de limón. Perdón, hermano, usted ha dicho que somos cristianos. No. Carita triste. No, carita triste, eso es mi carita triste. No. Dios, santo, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, no, Señor. Esa es la máxima expresión de agradecimiento que tuvo Pablo. ¿Y Pablo dónde lo aprendió? En la sinagoga. Él lo aprendió ¿dónde? En la iglesia. Hermanos preciosos, aquí en la iglesia, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Ustedes cuando me ven con cara de ladrillo? Yo veo hermanos a veces y me digo, amá, pararme de otra manera. Vienen de allá y llegan aquí. Pastor, no critique, eso no es criticar. Exhortar. Eso es criticar. ¿Sí? Y la pobre esposa, apúrele a ver, hágale a ver. Y si ella es la que manda a ver, muévase a ver, ¿usted qué? Nada, zancas ahí dormir, hágale. Segunda de Timoteo 1:3. Ay, habla. Doy gracias a Dios. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿A qué horas, iglesia? Noche y día. ¿Por qué Pablo se acordaba de dar gracias a Dios de noche y de día? ¿Por qué? ¿Cómo estaba su casa? ¿Llena de qué, iglesia? La gloria de Dios, iglesia. Necesita esta casa estar llena de la gloria de Dios. Cuando Pablo escribió esta epístola, ¿estaba dónde, iglesia? En la cárcel, iglesia. Estaba en la cárcel Pablo cuando él escribió esta epístola. Esto significa que al igual que Daniel y otros, su condición y aflicción no apagó su agradecimiento hacia Dios. Ni Daniel, ni David, ni Esteban, ni Pablo, nunca se apagó
en la condición que pasaron y vivieron, pero nunca se apagó el agradecimiento hacia quién, hacia Dios, iglesia. ¿Qué es lo que le sucede a los cristianos de hoy? Apenas tenemos una aflicción o una prueba, en lugar de dar gracias a Dios y que no altere nuestra fe, vamos con Dios y decimos, ¿por qué a mí? Si el señor Medina, que es un borracho, le va bien, ¿y yo qué? Si el señor Medina se porta mal, en cambio, Señor, yo diezmo, leo la Biblia, me congrego. Y viene otro, como está pasando esa, y viene otro sabiendo, como está pasando esa situación, después de embarrarle, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué el vecino no? Y viene otro y dice, hermano, reprenda al diablo. Reprenda al diablo. Sí. Échalo fuera. Sí. Para acabar de completar. O sea, se arregló el chico. Y aparte de eso le dice, no lo acepto, no lo recibo. Pero ya lo tiene. Entonces, ¿cómo se hace? Iglesia, acordémonos que Dios es soberano y nos trata a nosotros, ¿sí o no, iglesia? Entonces, ¿por qué lloramos cuando vienen las aflicciones? ¿Por qué nos angustiamos? Pablo sabía y entendía que un corazón agradecido provee fortaleza al espíritu. Amén, hermanos. ¿Qué pasa con un corazón agradecido, iglesia? Un corazón agradecido abre las puertas de la revelación de la voluntad de Dios. Un corazón agradecido. Gloria a Dios. Iglesia, porque el que se queja es contrario a la gratitud. El que se queja es ingrato. Y no se nos olvide, iglesia, aquella generación que salió de Egipto, iglesia. ¿Cuánto tiempo duró, iglesia? 40 años. Quejándose y murmurando. Todos los días. ¿Qué hacían? ¿Cierto? Quejándose todos los días y murmurando. ¿Y qué más, iglesia? ¿Qué hacen muchos cristianos todos los días? ¿Y Dios qué hizo con ellos? Se disgustó. ¿Y cómo lo llamó? ¿Generación qué? Perversa. ¿Lo llamó generación qué? Perversa. ¿Dios se disgustó con ellos? Claro, iglesia. Dios está disgustado con muchos cristianos hoy. Está disgustado. Porque son malagradecidos. Cuando una persona es malagradecida, nunca entiende la palabra de Dios. Cuando una persona es malagradecida, nunca entiende los propósitos y los principios de Dios. Nunca los entiende. No entiende ni los caminos, ni las obras. Se la pasaron quejándose todo el tiempo. ¿Sabe qué dijeron? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá sí había puerro, carne, cebolla. Allá sí había hartas cosas que comer. Ellos no entendían, iglesia, que los iba a llevar a una tierra donde se les presentarían dificultades. Ellos no entendían. Ellos no saben. Cuando una persona es malagradecida, nunca entiende lo que dice la Biblia. Y cuando llega la dificultad, no hace sino llorar, quejarse, ¿cierto? Pero no es agradecida con Dios. Se quejaban cada rato con Moisés. ¿Y cuál fue las consecuencias de esa gente malagradecida? ¿Cierto? Que le dijo tanto a Moisés como a ellos que no entrarían a poseer la tierra que fluye leche y miel. ¿Y entraron a esa tierra?
Porque por mal agradecidos y quejambrosos. Hermanos, cuando tú y yo vayamos con Dios, olvidémonos de nuestras quejanzas. Diga conmigo, en el cielo, En el cielo no hay departamento de quejas. ¿Por qué nos quejamos con Dios? Sí, sí, atención, tampoco hay. Ni de reclamos. Ay, ay, ay. Iglesia, no entremos en su presencia quejándonos, iglesia, ni lamentándonos, ni lloriqueando. Peor decir antes de ser cristiano, me iba mejor. Cuidado con eso. ¿Qué más dice? Antes se me iba mejor. Pero eso es una mentira. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hoy tú y yo tenemos la vida eterna. Amén. Porque hoy tú y yo tenemos la vida eterna. Eso es lo que tenemos que vivir tú y yo. ¿Sabe? Antes íbamos para dónde, iglesia? Para el infierno. Hoy tú y yo tenemos la vida eterna, iglesia. La queja de un cristiano no tiene la mínima aceptación de parte de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:15, iglesia. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis, ¿qué, iglesia? Llamados en un solo cuerpo, y ser, ¿qué, iglesia? Ser como, iglesia. Agradecidos, iglesia. Ser agradecidos. Señor, llevo 3 años sin salir en Navidad. Gracias porque no también me he gastado. Tengo la audiencia. Iglesia, cuando perdemos la paz, tomamos decisiones muy equivocadas. Cuando se pierde la paz, se toman decisiones muy equivocadas. Es mejor estar tranquilos y en paz para que podamos recibir la revelación de parte de Dios. Aleluya. ¿Qué dice al principio del versículo, iglesia? ¿A qué fuimos llamados? ¿Cierto? ¿Qué más dice? Pero Pablo amplió este principio en Efesios 5:20. Mira lo que dice Efesios 5:20. Sí, sí. ¿Cómo está? Mira. Dice, ¿dando qué, iglesia? Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento? En todo. ¿Es cierto? En todos. ¿En momento de qué? De abundancia y descanso. Amén, hermano. Muy bien, iglesia. Eso, hoy salimos de aquí empoderados, iglesia. Hoy, pero algo que perdió la herencia. ¿Cómo así? Yo no me lo voy a dejar robar. Gloria a Dios que perdí la herencia. Dios sabe. Gloria a Dios. Yo me la voy a recuperar. Sí, Dios me la recupera. Sí. ¿Qué está diciendo este versículo? Que en todo tiempo y en todo lugar usted que tenemos que estar, que ser que agradecido, dele gracias a Dios. Cuando tú eres agradecido en los tiempos de adversidad, en los tiempos de escasez y de abundancia, en los tiempos de prosperidad y en los tiempos difíciles, iglesia, estamos reconociendo la soberanía de Dios, iglesia. Amén. Aleluya. Estamos reconociendo su soberanía, iglesia. Aleluya. Iglesia, lo que tú y yo estamos viviendo, démosle gracias a Dios, porque a la postre Dios va a ser bien contigo y conmigo. Amén. A la postre de esa adversidad, de esa angustia, yo sé que Dios va a ser el bien contigo y conmigo. Después de la tormenta viene la... ¿Sabe por qué nos está tratando el Señor? Para sacarnos de dónde? De Egipto. Para sacarnos de dónde? Del mundo. Para sacar de nuestros corazones pensamientos que son vanos, para después darnos sus pensamientos. Cuando somos agradecidos y le damos gracias a Dios,
estamos reconociendo un favor, el favor de Dios. Cuando somos agradecidos con Dios, hermanos, nosotros podemos salir y hacer el bien a alguien. Por eso muchos cristianos no hacen el bien casi a nadie, porque no son agradecidos con Dios. Y cuando somos agradecidos con Dios, nosotros salimos y le hacemos bien a todo el mundo, sin excepción de personas, iglesia. Gloria a Dios. Santiago 1:17, ¿qué dice? Toda buena que y todo don perfecto desciende de dónde, iglesia, de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de qué, iglesia. Iglesia, el Señor no cambia. El Señor es el mismo. Claro, el Señor dijo que por causa de Él íbamos a tener persecuciones, pero Él también dijo que por causa de Él íbamos a tener 100 casas. No, que confiáramos. Sí, el Señor dice que por causa de su nombre. ¿Qué le dijo a ellos? Dijo, Señor, pero si no tenemos ni dónde vivir, dijo a los discípulos, dijo, pero van a tener ¿qué? 100 veces más de lo que antes tenían. Mire, yo antes tenía 10 hermanos, hoy tengo ya más de 150 hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Y de esos 10 hermanos que tenía antes, como el leproso, eso es lo bonito. Sí, aquí. Gloria a Dios, que es la que mi hermana, la que viene, los otros. Retornen, hermanos. ¿Sí? Pero Dios está permitiendo algo grande en mi familia. Hay algo como raro que está haciendo mi Señor ahí y me estoy glorificando. El Señor dijo, hágase a un lado. Dijo, hágase a un lado. Que estoy revolviendo las aguas porque, dice, porque prepárate porque vas a estar ahí como soldado, como centinela ahí, levantando la bandera de victoria. ¿Sí? Amén. Aleluya. Estoy clamando por ellos. Estoy clamando también por ellos. Amén, hermanos. Y Dios está sacando cosas a la luz y al primero que llaman a quien, ¿verdad? ¿A quién? Sí, pero yo les digo, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Gracias, hermanito. Hacía rato no escuchaba las palabras tan bonitas, Nachito. Efesios 5:20. Eso, ahí, listo. Efesios 5:20. Dar gracias en todo. ¿En qué tiempo, iglesia? En todo. Sobre todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor. Y entonces ahí vemos el poder de ¿quién? De Dios, iglesia. Ahí vamos a ver el poder de Dios. Cuando tú le dices, Señor, te doy gracias, Señor, por esta pata pelada, Señor. Te doy gracias por esta pata pelada, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por este problema. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, Padre del cielo. Y salte, brinca, que Él mismo hace la obra. Aleluya, iglesia. Gracias, en todo y por todo, iglesia. Pare de llorar. Aleluya. Escúchelo bien, diga conmigo. El que no es agradecido con Dios, hay unos que están despistados. El que no es agradecido con Dios, Dios no actúa. No actúa. Si usted y yo no somos agradecidos con Dios, Dios no actúa. ¿Cómo va a actuar? Se pone a decir, ay, Señor, yo prefiero que me quite la cabeza. Ay. La queja es un síntoma de incredulidad. Dígale al que tienes a tu lado, la queja es un síntoma de incredulidad. Así estés pasando el momento más doloroso o difícil de tu vida, pero por todo y hasta en eso demos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dame un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, esto es lo que quiere Dios. Formar todas las áreas de tu vida y mi vida, porque somos sus hijos. Amén. Eso es lo que quiere formar, para que nosotros estemos listos para una eternidad con el Señor, iglesia. Pero no nos quedemos, ya sabemos, ¿no? Tiene el problema.
Por favor, pastor, ore, que es que me está doliendo la lengua. Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 22. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dan gracias en qué? En todo. Porque esa es la voluntad de quién? De Dios, iglesia. Si usted y yo damos gracias en todo, en el dolor, en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, esa es la voluntad de Dios, iglesia. Es la voluntad. ¿Qué más dice? Para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, iglesia. El quejarse, el lamentarse, el llorar, ¿cierto? Y el vivir triste, iglesia. Apaga, dice. No apaguéis al Espíritu. No menosprecies las profecías. ¿Qué más dice? Examínalo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aleluya, iglesia. ¿Qué se está diciendo la Biblia? ¿Es bueno quejarse? Abstengámonos de toda especie de mal, de quejarse. Hermano, si alguien en tu casa está padeciendo una dolencia, cuando le dijo, no, está a punto de tirar la pata. No diga eso. No le diga eso. Lo primero, ¿cómo contestamos tú y yo? A ver, ¿cómo tenemos que contestar? ¿Cómo contestamos? Aló, ¿cómo está? Sí, bien. ¿Cómo está tu papá? Y ¿sabes qué? Muchas gracias por todo. Gracias por preocuparte por mi padre. Pero lo único que te digo es que él está en el hueco de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor está haciendo su perfecta voluntad en la vida. Eso es lo que tenemos que contestar. No, ya lo veo más pálido que ayer. Es que eso es lo que usted y yo no podemos ponernos a... Miren lo que dice en el versículo número. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Saben por qué nos quejamos? Porque se apaga el Espíritu. Por no dar gracias a Dios. Por no decirle, Señor, gracias. Gracias, muchas gracias por todo lo que estoy viviendo. Por todo lo que estoy pasando, Señor. Gracias por la abundancia, Señor. Yo te pido y te ruego, mi Padre Celestial, que seas tú que siga ministrando. Yo no quiero a nadie ni a nada en mi vida que controle todas las áreas de mi vida, sino tú únicamente, Señor. Yo iba para el banco. Iba a hacer una consignación. Iba a hacer una consignación. Meditando, ¿cierto? Meditando. Y yo en todo el camino duré 7 minutos de ida y 7 de venida. Y estaba esperando para consignar y meditando. Y como yo iba tras de Dios, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque lo que tú me das, Señor, yo doy. Gracias, Señor, porque esto no es mío. Esto te pertenece a ti. Gracias, Señor, porque el dinero son como brasas de candela, pero en las manos tuyas, Señor, prospera y abunda grande, poderosamente. Y así. Señor, te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Yo decía por mis hermanos, Señor, si hay algún hermano, Señor, lleno de avaricia, Señor, corriendo detrás de las cosas del mundo, Señor, ayúdalo. Te lo pido, meditando siempre, Señor. Señor, y si no es tu voluntad, Señor, permítase que lo haga. ¿Y todo salió? Perfecto. Con lo que llevaba tenía que llevar 10 policías. Iglesia, ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo. Den gracias en todo se refiere en cualquier lugar y en cualquier tiempo, iglesia. Y dice, tú y yo nos encontremos. También se refiere en todo tiempo. Nosotros sabemos que la vida se compone de momentos dulces y momentos ¿qué? No, decir que no nombraron amargo. No, dulces. No. Y vamos a entender eso, iglesia. Los momentos de la vida tuya y mía se componen de dos cosas. ¿Momentos qué? Dulces. ¿Y momentos qué? Claro, yo lo digo con gozo, porque el que permite los momentos amargos es mi Padre que está en el cielo, para que mi fe no desfallezca, ¿cierto? Para que no me aparte de Él, para que me acuerde que sin Él no soy nada. Gloria a Dios. En los momentos dulces y los amargos, si usted y yo le damos gracias, ¿solo los momentos dulces?
no hay olor fragante. No hay olor fragante. Si le damos gracias solo en los momentos dulces, no hay olor fragante, iglesia. Porque no hay una mezcla porque no hay una mezcla. Está incompleto. El incienso, escúchalo bien, el incienso en todo lugar, iglesia. El incienso en todo y en todo lugar, ¿qué tiene que hacerse? Mezclar hierbas, ¿qué? Amargas y ¿qué? ¿Y cómo huele? Claro, tiene que haber una mezcla de las dos, ¿cierto? Para que suba con olor fragante, porque solo cuando estamos bien, Señor, gracias, cuando estamos, no, y por qué a mí, no sé qué, no sube con olor fragante, ni la una ni la otra. Sube con olor fragante cuando esas dos se mezclan. Lo amargo y lo dulce se mezclan, y en ambos casos le decimos, Señor, te doy infinitas gracias por fortalecerme. Te doy infinitas gracias por pasarme en este momento, Señor, porque sé que tú tienes el control en todas las áreas de mi vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué pasa con el que habita bajo el abrigo del Altísimo? Por abajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, mi Señor. ¿Cierto? Les pregunto, iglesia, y porque estamos debajo del abrigo del Altísimo, ¿solo momentos dulces? Bueno, solo momentos amargos, ¿cierto? Vamos para allá porque predicadores mentirosos, ¿no? Iglesia, si tú y yo estamos bajo el abrigo del Altísimo, Él creo que está controlando. ¿Qué está controlando Él? Todas las áreas de nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Versículo 4. El primero no. 4. ¿Qué dice? Que hará mi sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Iglesia, pregunto. Muchos se saben el Salmo 23, pero no lo conocen. No lo conocen. Iglesia, dice, ¿qué quiere decir? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué quiere decir eso? Te estoy padeciendo. ¿Cómo? Te estoy O sea, padeciendo. que vamos a pasar por ese lado, por angustias, por desesperación, por enfermedad, por soledad, por tristeza, por escasez, ¿cierto? Iglesia, aunque pase, ¿cierto? Por cualquier enfermedad, aunque pase por cualquier escasez, dice el Señor, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, el que habita en el abrigo, ¿qué? ¿Morará qué? Ahí está. No sé, dulce y amargo se mezcla y eso sube con olor fragante. ¿Dónde? Sí, al cielo, hermanos. Y dice, no temerá mal alguno. Dios dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Me hará qué? ¿Junto a agua de qué? ¿Confortará qué? ¿Por amor de quién? ¿Por qué desfallecen los cristianos? Número 1, porque el Señor no es su pastor. Número 2, ¿cierto? Porque si les está faltando algo, entonces el pastor, o sea, sí les faltará, o sea, no es su pastor. Número 3, en lugares de delicados pastos me da a descansar. No sabe que en lugares de delicados pastos nos hace que descansar, reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién nos pastorea a nosotros hoy? Nos está pastoreando, iglesia, con su palabra. ¿Qué más dice? Versículo número 3. ¿Qué es lo que quiere confortar él con la palabra? Mi alma, iglesia. Mi alma, porque el dardo del enemigo lo que lanza es dardos, ¿cierto? Tú y yo decidimos si aceptamos ese pensamiento. Tú y yo decidimos si hacemos lo que él dice. Pero como ya mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Iglesia, pero a veces me lleva por el valle de sombra de muerte. Eso no debe alterar mi gratitud hacia Dios.
Cuando el Señor nos esté pasando por ese momento, eso no debe alterar mi gratitud hacia Dios. Es un salmo que todo el mundo conoce, pero muy poco lo entiende. Ahora les enseñan a los cristianos, escúchala bien, que no vamos a sufrir más. Ahora le enseñan a los cristianos, si usted le llega algo, no lo recibas, no lo acepte, rechaza. Ahora les enseñas a los cristianos, decrete, ahora, si yo decreto. Eso es lo que le enseñan a los cristianos ahora. Pregunto, ¿José rechazó? ¿José decretó? ¿José ató? ¿José canceló? ¿De dónde sacamos eso? José nunca rechazó lo que estaba pasando. Moisés nunca rechazó lo que estaba pasando. Ellos fueron fieles aunque anduvieron en valle de sombra de ¿qué? Muchos dicen que Dios quiere que tú no sufras. Pero esos son ¿qué? Mentirosos. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no quiere que nosotros suframos? Cuando dice que por causa mía vamos a padecer. Por causa de mi nombre, no por causa, ¿no? ¿Qué hizo mantener firme a Pablo? Dando gracias, ¿qué? En todo momento. Sí, en todo lugar y en todo tiempo. Dando gracias. Ser agradecidos en todo momento. Porque Pablo conocía ese secreto. Y ese secreto te trae la fortaleza espiritual para soportar las aflicciones. Y aún las aflicciones y también para fortalecer a otros. ¿Cómo vamos a fortalecer a otros? Si tú o yo no soportamos las aflicciones que también vienen en nuestra vida. No podemos nosotros soportar a otros, pero sí podemos soportar a otros si le damos gracias a Dios, y esa acción de gracias trae fortaleza espiritual a tu vida y a mi vida. Amén, hermanos. Si alguien se está durmiendo, pégale un codazo así, duro, sí. Pégale a dormir donde lo trajo. Pégale así. Es raro, ¿no es cierto? Pero estuviéramos viendo televisión ahorita, no cabezaríamos. Que me diga, uy, pastor, es que está haciendo tanto calor. Yo también estoy aquí acalorado. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, el cristiano agradecido demuestra humildad fundamental para tu relación con Dios. Ser agradecido es demostración de ¿qué? De humildad. Ser muy agradecido. Dios resiste ¿qué, iglesia? ¿Cierto? Y ayuda y levanta ¿a quién? A los humildes, ¿no es cierto, iglesia? Gloria a Dios. Demos gracias. El soberbio tiene un problema. El soberbio sabe todo. ¿Cierto? El soberbio no acepta una corrección. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. El soberbio, y nosotros tenemos en la casa soberbios, ¿no es cierto? Tenemos personas soberbias. Usted le llega a decir algo y que parece una gallina de esas, a veces pone un huevo. El soberbio no entiende lo que Dios dice. El soberbio no entiende lo que tú le dices, y el soberbio no se deja hablar. ¿Qué nos enseña Romanos 8:28? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y ya terminamos, iglesia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas, ¿cuáles son? Las amargas, todas, ¿no es cierto? Las dulces y las amargas. Muy bien. José entendió que todas las cosas le ayudan para bien. ¿Empezó José dónde? ¿Dónde empezó?
¿cierto? En la cisterna, muy bien. Empezó José en la cisterna, gloria a Dios. Y José de la cisterna, ¿dónde pasó? A esclavo, ¿no es cierto? Lo vendieron como qué? Como cualquier objeto. Y de esclavo, ¿de dónde pasó? Y de la casa de Potifar, ¿dónde pasó? Y de la cárcel, ¿a dónde pasó? ¿Cierto? ¿Cómo nos queda el ojo, hermanos? Nosotros queremos leer la Biblia y ya queremos ser como José, gobernadores. No, eso no. ¿Quién dijo eso, iglesia? Pastor, usted le baja el entusiasmo hasta un payaso. No, iglesia, es que esa es la verdad, iglesia. Porque es que nos metieron basura a la cabeza diciendo, no, venga Cristo y no hay que. Y diga, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero nunca le enseñaron que cuando pasen por valle de sombra de muerte no se quejen. Eso sí nos enseña. Por eso, iglesia, ¿qué más nos enseña? José vio a sus hermanos de lejos. ¿Y qué dijo? ¿Qué les dijo José? ¿Yo soy qué? Yo soy José, al que ustedes vendieron. Ese soy yo, Josecito. Vengan chinos. Venga como Dios me ha bendecido. Ay. Iglesia, la acción de gracias debe darse en cualquier circunstancia, porque Dios está detrás de todas las cosas. Amén. En cualquier circunstancia de nuestra vida, iglesia. Pero si tú no lo glorificas y das gracias, te estancas. Escúchelo bien. Si nosotros no glorificamos y le damos gracias a Dios, nos estancamos. Iglesia, yo duré un tiempo estancado espiritualmente. Porque no había entendido este principio de la Biblia. Porque no lo sabía. Porque me habían enseñado que decretara y que pisara y que... ¿Qué más nos enseña, iglesia? Y terminamos con Romanos. Vamos a Romanos, iglesia. Romanos 4:17, iglesia. Y vamos a entender bíblicamente. 4:17. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito, iglesia? Romanos 4:17. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es otra enseñanza. Es otra enseñanza que le ha metido y que he escuchado a predicadores decirle a la congregación: hermanito, llame las cosas que no son como si fueran. Llámelas. Usted no está viendo el carro, usted no está viendo la casa, usted no está viendo a su esposo convertido, pero llámelo. Llame las cosas como no son, como si fueran. Pero ¿quién es el único que puede hacer eso? Dios. ¿Quién es el único? Dios, iglesia. No es usted, no soy yo. ¿Qué más dice? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi de ¿cuántos años? Y la esterilidad de ¿qué? De la matriz de Sara. Dos cosas tenía Abraham. Una, que casi tenía ¿cuántos años? Y dos, ¿y creyó? Sí. ¿Él ya lo había recibido? ¿No es cierto que no, iglesia? No. Iglesia, muchas veces nosotros no hemos recibido, pero debemos creer, debemos seguir creyendo y darle gracias a Dios, que a su debido tiempo llegará, que a su debido tiempo. Abraham creyó, versículo número 20, número 19, y no se debilitó. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy? Se debilitó, sí. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué fortalece tu vida y mi vida, iglesia? Dando gloria a Dios. Se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, ¿cierto? Alabando
y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, ¿qué significa en el hebreo alabar? En el hebreo alabar significa, número uno, con acción de gracias. Cuando ellos entraban al tabernáculo, mencionaban esta palabra total. Ellos ya sabían que había que hacer. Cuando ellos entraban al tabernáculo, levantaban las manos al cielo. Y cuando levantaban las manos al cielo, ellos daban gracias a Dios. Y cuando daban gracias a Dios, alababan a Dios. Ese era un símbolo ¿de qué? De gratitud hacia Dios. A veces aquí nos cuesta levantar las manos. Y gloria a Dios por los hermanitos que sí lo hacen. Hermanos, eso no es ridículo. Cuando tú levantas las manos al cielo, Señal de gracia. exactamente, eso es señal de agradecimiento a Dios, de mucha gratitud hacia Dios. Abraham, cuando en el versículo 20 dice, en el versículo número 20 dice, dando gloria a Dios, ¿Adán ya había recibido? ¿En ese momento ya había recibido la promesa de Dios? No, Señor. O sea que usted y yo podemos darle gloria a Dios y gracias a Dios, ¿cierto? Anticipadamente. Exacto, pero no decretando, ¿no, hermanos? Iglesia, ¿Dios contesta todas las oraciones? No. Muy bien. Muy bien. Dios no contesta todas las oraciones. Tenemos más de 40 ejemplos en la Biblia que no contestó. Pues el ejemplo que todos conocemos, el aguijón de Pablo. Amén, hermanos. Vamos a orar, démosle gracias a Dios y vamos a hacer esta oración, hermanos preciosos. Pongámonos de pie, iglesia, hermanos. Demos gracias a Dios. Todos digamos, perdona Señor, mi ignorancia, que no me dejaba ver más allá. Perdóname mis quejas, Señor. Yo no quiero que me pase como los israelitas en el desierto, que quedaron postrados por murmurar y por quejarse. No, Señor. Yo sé que tú tienes todo el control. Como tenías la vida de José, Abraham, Moisés y David bajo tu control. Y tu propósito era preservar la familia de José, porque de allí vendría el Salvador. Imposible que haya sucedido lo contrario. Señor, perdónanos cuando nos hemos quejado continuamente y a veces decimos cosas que te ofenden. No entiendo por qué pasa esto o lo otro, pero con una mala actitud lo hago. Y tú no oyes la oración del soberbio, pero oye la oración del humilde y la atiende. Al antiguo lo mira de lejos, pero al humilde lo atiendes en la oración. Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos infinitas gracias por el quebranto de salud que estamos pasando, Señor. Te damos infinitas gracias por la abundancia. Te damos infinitas gracias por la falta de empleo. Gracias, Señor, te damos por el empleo. Te damos infinitas gracias, amado Padre de la Gloria, por tu bondad. Te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias, amado Padre de la Gloria, por todas las bendiciones que hoy tú has traído a nuestras almas y a nuestros corazones. Porque la victoria que tú has dado en este día a tu iglesia, Señor, ha sido una victoria poderosa. Ha sido una victoria, Señor, donde tú conoces los secretos de todos nosotros, Señor. Una victoria, amado Padre de la Gloria, que reconocemos que tu presencia sí está aquí, Señor. Que el poder de tu gloria en el nombre del Señor Jesucristo está en tu casa. Y te damos infinitas gracias y bendecimos esta enseñanza y esta palabra de hoy para poder, Padre de la Gloria, compartirla mucho. Con la bendición del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.